Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro Señor Jesucristo continúe derramando lluvias de bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, en su familia, en sus negocios, en su ministerio. Este es su espacio, testificando a través de Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy su amigo, su hermano, su ministro, su pastor Franklin Betances, y continuamos con la segunda parte de este testimonio poderoso con este hermano Camilo de los Santos, el cual tiene muchas cosas que decirnos para nosotros. Y vamos a dejar que él se esté presentando él mismo y a la vez lea una porción de la palabra para entonces proceder a hacerle las preguntas del lugar para darle desarrollo a esta segunda parte del testimonio de nuestro hermano Camilo de los Santos. Hermano. Amén, amén, amén. Dios bendiga a todo eso que van a escuchar esta transmisión, que les será siguiendo bendiciendo cada día más. Que el Señor le bendiga grandemente. Mi nombre es Camilo de los Santos, como dijo el ministro, y también vamos a estar leyendo en esta oportunidad la palabra del Señor para darle énfasis a lo que tiene Dios para nuestra vida. A pesar de los procesos que tengamos, el Señor siempre va a tener un propósito en nuestra vida. La palabra será leída en Romanos 8, versículo 28, y dicen así la palabra en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a dar gracias por sus palabras. Gracias, Señor, por tus palabras. Ellas nos edifican, Padre amado. Ellas son lámparas a nuestros pies y lumbreras a los caminos, Señor. Ellas son útiles para enseñarnos, redarguir, corregir, para llevar a todo hombre a toda buena verdad, a toda buena justicia, Padre amado, y a toda buena obra. Gracias por ella, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Camilo, nos quedamos en la primera parte de este testimonio poderoso y edificante para los hermanos allá. Nos quedamos en que tú habías caído en un estado de locura, un espíritu diabólico, satánico, infernal, arremetió contra ti en venganza, ¿verdad? Porque tú no querías servirle a ellos. Y fuiste atacado, asediado, perturbado, incluso internado. Fuiste internado en un hospital psiquiátrico. Una vez por una semana, dijiste, o 15 días. Y la próxima vez fue por un mes o 15 días. No, fue 2 semanas y después 3 semanas. 3 semanas y después, 2 semanas y después 3 semanas. Entonces, dándole continuidad a eso, los amigos televidentes van a ver que va a salir una primera parte de este testimonio, y ahora esta segunda parte es la continuidad de este testimonio que tiene Camilo. Entonces, cuando volviste a los caminos luego de esa recaída, en la congregación, ya ellos sabiendo que tú fuiste atacado por un espíritu de locura y que te comportabas violentamente, ya cuando tú regresas de nuevo, ¿cuál es la actitud de los hermanos hacia ti? Bueno, en primera instancia yo no volví a la misma iglesia. Ah, ¿no volviste a la misma iglesia? No volví a la misma iglesia donde tuve la experiencia. Fui a una iglesia y cuando le dije que me había convertido, fue cuando ese pastor y ese joven que me dio el trabajo, empecé a congregarme con ellos. ¿Y qué acontece? Que con ellos el Espíritu Santo empezó nuevamente a llenarme de unción y empecé a caer en gracia
a todos los miembros de esa iglesia. E incluso me pusieron a mí como maestro de niños los domingos. Era yo que le daba la clase a los niños y yo había elaborado una estrategia de cómo darle los cursos a los niños. Luego de eso me quitaron sin saber por qué ni nada, después que yo me había encariñado con los jóvenes, con los niñitos. El pastor empezó a tener celo porque todos los miembros empezaban a acercarse a mí. Porque era muy despierto y siempre había evidencia de que el Espíritu Santo estaba conmigo y la gente veía algo en mí. Había una gracia de parte del Señor. Y el pastor empezó a tener celo, después que éramos muy amigos, después que fue él que me recató en pocas palabras, después fue que me incapacitó y me instruyó. Yo empecé a ya entender las palabras, a profundizar en ellas y tenía muchas búsquedas. Entonces él se levantó contra mí, en un día me habló hasta mal y empezó a tratarme mal. Después de ahí yo empecé como a desistir de ir a la iglesia y la dejé. Dejé de ir a la iglesia, pero seguía creyendo en el Señor. Lo que empecé fue a predicar por mi parte en la calle. Predicar el evangelio personal, porque no tenía bocina. Si no era personal, predicaba de persona a persona. Y así fue, ¿no? Después que el Señor empezó a mostrarme más cosas, con el tiempo fue que encontré una iglesia que no me conocía. Y no fue frustrante, no voy a decir, pero no fue algo lacerante para ti el tú ver cómo un ministro aprobado sintiera celos ministeriales, hay celos ministeriales. Amén. ¿Cómo, tú entiendes, fuiste removido de una posición en la cual tú te sentías bien y estabas haciendo el trabajo? ¿Eso no provocó en ti como cierto enfriamiento a no querer seguir trabajando la obra? No. Estaba muy entusiasmado. Porque, ¿No causó ningún tipo de efecto negativo? No creo, pero sí me afectó. ¿Te afectó? Me hizo llorar porque estaba muy sensible. Yo tenía una sensibilidad muy débil cuando eso. Porque después que ver tantos rechazos, yo no se lo mostraba a la gente, pero en mi habitación era un mar de lágrimas. Yo lloraba muchísimo. Y ahí me desahogaba con Dios. Yo no tenía ni siquiera con quién hablarle esas cosas. No me atreví a hablarlo con pastores. Ya yo entendía que ellos no tenían ese conocimiento tan abierto para hablar del mundo espiritual. Y lo que hacía era que me refugiaba en escuchar mensajes por YouTube, a buscar, como quien dice, una respuesta a través de predicadores. Empezaba a escuchar predicadores que por lo menos tuvieran el tema a algo que se acercara conmigo, a lo que me pasaba. Y empecé a buscar a Dios nuevamente y pidiendo al Señor que me revelara. Y encontré citas clave que me empezó a capacitar en ese entonces. Todo era ya prácticamente, yo me volví un introvertido, una persona muy solitaria, no hablaba con muchas personas, hablaba apenas con mi mamá, no salía de mi casa. Estaba golpeado por el sistema humano, no por el sistema divino, sino por el sistema humano. Exacto. Pero, Camilo, entonces, con relación a la segunda vez que tú estuviste comentando en el primer testimonio, en la primera parte, es el mismo testimonio, es en la primera parte, que tú estuviste comentando antes de tener que cortar, que entonces volviste de nuevo y tuviste una segunda recaída. Sí. Sí, tuve una segunda recaída y en esa segunda recaída yo le dije que actué violentamente, atacaba a personas, le daba golpe a las personas, la enfrentaba. Yo practicaba artes marciales y tenía una agilidad que yo creo que nunca cuando practicaba artes marciales, normal, la tenía. Porque esos espíritus te despiertan lo que tú hiciste, lo que tú hacías y la utilizaban para ellos manejarse con esas cosas que tú hiciste. Y yo tenía una agilidad muy fuerte y golpeaba a cualquier persona y una fuerza muy tremenda. Sin la persona hacerte nada. Sin hacerme nada. Es decir, que no te podía pasar nadie por al lado, que tú fácilmente le dabas. Fácilmente. Si me dio, yo entiendo que... ¿Y entraba a las congregaciones también? No entraba a las congregaciones. Okay. Eso era afuera, en la calle, en los alrededores de mi casa. Tengo entendido que cuando los espíritus de locura atacan, si tú tienes una actitud violenta, si te entran en espíritu de locura, ellos van a ser violentos.
Sí. Pero si tú tienes una actitud pasiva, Son pasivos. tú serás loco, pero un loco pasivo. Va a ser de acuerdo sí a tu Temperamento. carácter, a tu temperamento. Exacto. Entonces, ya en esta segunda etapa de esa recaída tuya, pero tú no te dabas cuenta de lo que acontecía contigo. Es decir, tú no había una percepción en ti de que algo no estaba bien, pero que tú no podías controlarlo. Ese era el punto, no podía controlarlo. Muchas veces perdía la noción del tiempo, porque la locura es como una desorientación. Okay. Tú no tienes sentido del horario en ningún aspecto. Ni siquiera es como si tú estuvieras atolondrado y los pensamientos son muy en blanco. Y aparte de eso, tú pierdes la razón de poder razonar con claridad. Yo creo que toma el sistema de la razón lo toma y tú no puedes razonar ni hacer las cosas correctas. Es como si tú fueras un animal. Y por eso yo perdía también, olvidaba las cosas. No, me olvidaba que era yo mismo. No sabía lo que era yo. Y después, por rato, sí volvía. Dentro de mí había una batalla entre el Espíritu Santo y esos demonios realmente. Dios. Porque dentro de mí, de mi mente, también el Espíritu Santo batallaba contra mi vida. Yo recuerdo que una vez... Para liberarme de lo que te querían llevar de lo que me quería llevar. Una vez cuando ya yo había estado bien, en la iglesia que luego me congregué, que ahí me recibieron, me humillaron también, pero ya eso para mí fueron capacitaciones, todo eso, cuando ya fui ya a tener razón y un poquito más de madurez. Una vez llegó un predicador y cuando me profetizó, fue muy certero en explicar que el espíritu, que Dios me había sacado de la mano del diablo, que me rescató de la misma mano del infierno. Y así mismo me lo decían. Incluso hubo un misterio que el Espíritu Santo me había revelado y que me había dicho, que puso en mi espalda la palabra misericordia y que a donde quiera que yo iba no iba a poder apartarme de él. Incluso nada más lo sabía yo. Y un profeta fue allá y me lo dijo tal y cual. Yo me sorprendí. Y yo dije, Dios mío, ¿y cómo este hombre sabe esto? Si nada más lo sabe Dios y yo. No lo sabía él, Dios se lo reveló. Se lo reveló el Señor. Y una vez en plena iglesia yo estaba sentado, y cuando estaba sentando yo le dije, Señor, pidiendo la confirmación, si yo soy hijo tuyo, yo quiero que tú uses ese evangelista y le diga a él que yo soy hijo tuyo. Dime si soy hijo tuyo. Porque yo decía que quería saber si era hijo de él. Porque Romano dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Sí. Y yo tenía ese conocimiento. Dije, bueno, si yo quiero saber si soy guiado por el Espíritu Santo o si seré guiado, tengo que saber primeramente si soy hijo. Y así mismo le pedí al Señor mientras estaba sentado. Esa fue la primera vez que fui a esa iglesia donde me recibieron. Yo estaba hasta en Bermuda. Era cristiano, pero estaba en Bermuda. Sí, sí. Y yo ese día terminó el mensaje. El joven ministró a todo el mundo. Y yo estaba como medio triste porque quería que él me confirmara eso, ese joven. Y fue la condición que yo le puse como Gedeón pedía por el vellón. Entonces cuando a lo último yo me iba y el profeta me llamó, ven acá. Tengo que decirte algo del Señor. No es muchas cosas lo que te voy a decir. No sé cómo tú lo vayas a tomar. Y cuando se me acercó al oído, dice el Señor que tú eres su hijo. Wow, gloria a Dios. Así mismo. Ya, lo que tú querías saber. Lo que yo quería saber. Yo salí con una alegría tremenda de ese lugar. Sí, una confirmación de parte de Dios. De una quién confirmación. eres. Una confirmación. Y ahí empezó mi travesía. El Señor empezó luego a usarme para ayudar personas. Encontré un amigo, se llama Carlito Candela. Hoy es predicador. En ese entonces también él era humillado. Él y yo empezamos a correr como ministerio con otro amigo y nos íbamos para San Cristóbal. Y en San Cristóbal recuerdo yo que yo había cogido hasta un préstamo. El Señor me puso a coger préstamo. Óyeme, el Señor me capacitó con deuda. Porque el Señor empezó a capacitarme de una vez. Y yo iba y le daba dinero a los pobres con el dinero que había cogido prestado. Yo cogí ese dinero para arreglar una camioneta que tenía. Y tuve que también regalar el dinero, vender la camioneta y también regalar el dinero. Y luego para yo pagar ese dinero, el Señor estaba trabajando con mi fe, con depender de Él.
La gente tiene que conocer que hay un proceso donde tú tienes que aprender a depender de Dios. Y eso es para fortalecer tu fe. Yo tuve que aprender a depender de Dios. Yo estaba en una etapa que nada más Dios quería que yo estuviera metido en búsqueda con Él. Resulta que en esa búsqueda yo nada más tenía que decir algo y una vez al ratico lo tenía. Wow. Era de boca que pedía, porque tenía una hija muy pequeña que tenía que mantener. Ya no tenía los trabajos, me dedicaba pintaba, pero no tenía ese gran auge de salida. Sí, sí. Y yo le decía, Señor, dame que hacer un trabajo para ayudarle a la hija mía. Inmediatamente yo lo decía, a la hora me estaban llamando, doy trabajo para eso. Gloria a Dios. Y para suplir el pago. Una vez, recuerdo yo, que en esa deuda, yo tenía una deuda, y se me habían reunido 3 pagareces de 5,000 pesos. Debía 15,000. Los bancos me llamaban de todas formas. Y ahí me entró una depresión fuerte porque yo quería pagar. Y no podía. No podía. Una vez conseguí un trabajo que el Señor me dio. Conseguí 20,000 pesos. Tenía para pagar la deuda de 15,000 pesos y pagar un mes. ¿Y tú sabes lo que me hizo el Señor? Agarra 15,000 y vete y regálalo. Y agarra 5,000 y paga un mes. Cuando él quiso que se pagara, se pagó la deuda. Y me procesó con deuda a mí. Y era para depender simplemente de él. De él, sí, porque mire, hace cosas increíbles. Yo necesitaba liberación, a pesar después de esas gran batallas que tuvo el Espíritu Santo. Y tenía que aprender a pelear guerra espiritual. El Señor me había dicho, Camilo, te necesito que vayas a Napojalia por 3 días. Voy a trabajar contigo. Me fui con 2 compañeros del ministerio, porque nos íbamos siempre juntos. Y allá estábamos allá y me dice, te van a dejar solo los muchachos. Y a la tarde vino uno y me dice, Camilo, yo tengo que irme porque tengo que hacer algo en la casa, que mi mamá se inventó algo. Tuve que darle el pasaje y se fue. El otro, ya yo estaba contento porque se me había quedado uno. Y se quedó uno y al otro día se me acerca. Ya se estaba diciéndome, Camilo, me soñé comiendo. Los ángeles me estaban fortaleciendo y me daban comida en la noche. Y yo bajé la cabeza y ya sabía que eso no era así. Dice, este se va ahorita. Al ratico estaba comiendo mango y como él tenía un vehículo también se fue. Y me dejó solo allá en Napojelia. Y ese día fue algo tan impactante y tan hermoso que al segundo día había un hombre que había llegado el primer día conmigo y al segundo día me dice, deja que se vayan porque es contigo que el Señor quiere tratar. Y después se me acercó, ven, yo me voy a acercar a ti. Y me dijo, mira, yo salí, antes de tú llegar aquí, yo había salido de 3 días de ayuno. El Espíritu Santo me mandó a ti, ya yo te había visto en sueño, en una revelación, y tuve que volver para hacerte compañía a ti. Dios mío. Y me dijo, y tú vas a recibir liberación, y vas a recibir una enseñanza de mí para aprender a mantener la liberación. Y ese hombre me dio una enseñanza, me puso luego, después que tú salgas de aquí, vas a tener que hacer mañanita, que son los ayunos hasta las 12, pero mantente orando para mantenerte en cobertura hasta que tú aprendas a pelear con eso que te va a perseguir. Y me capacitó. Yo recibí liberación ese día. Yo sentía que de mi cuerpo salían espíritus. Wow. Salían y yo lo sentía. Sí. Y bashanda, la bashanda, le tuare bacaya. Entonces, ¿qué me enseñó el Espíritu Santo? A pelear batallas espirituales, a pelear con espíritu. Y empezó, él me dijo que había algo que todavía yo no conocía, que era que quería saber por qué me pasó eso, que todavía navegaba en mi mente a pesar de lo que yo le estaba sirviendo al Señor. Resulta que el Espíritu Santo una mañana me dice, ven, vamos a llegar allí. Y cuando llegamos a un lugar en la Independencia, al el cementerio, en el malecón, ajá, ahí yo tenía que hacer un trabajo con la compañía Llueve, la banca Llueve. Trabajaba para ellos en ese entonces. Y el Señor me dijo, vete a desayunar. Y cuando yo iba a cruzar, me dice el Señor, no cruce. Sigue derecho que te va a encontrar con una persona que yo quiero que hable contigo. Y cuando voy caminando, había en una esquina una señora en un árbol sentada. Rabashá, es tremendo lo que voy a decir ahora. Entonces esa mujer me detuvo y me pidió 25 pesos. Me dijo, ¿tú me puedes regalar 25 pesos? El Espíritu me ministró y me dijo, no, dale 50, que con 25 te puede hacer brujería. Wow. El Señor me había revelado que esa mujer ya era bruja.
y me iba a contar algo. Y me dijo, dile lo que le dijo Pedro. Y cuando le di los 50 pesos, lo que le dijo Pedro al paralítico: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Cuando le dije esa palabra, esa mujer empezó a llorar y me dijo, ay, Camilo, sabía mi nombre. Wow. Me dijo, wow, Camilo, yo te conozco, yo sé lo que viviste, sé que te tuviste al verle loca, yo estoy impactada de cómo tú fuiste libre, yo estoy sumamente segura de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres un hombre de Dios, que tú eres un ungido. Y me dijo, todo lo que tú viviste, yo tuve parte también de eso. Yo te hice mucha brujería. Aquí hay personas en este mismo lugar ahora mismo que también han hecho brujería para ti. Y Wow. nada más no son 3 brujos, son más de 3 brujos. Dios mío, Padre eterno. Óyeme, la mujer ya había ido a mi casa. Me dijo, yo he ido a tu casa en espíritu. Tú no me habías visto. Y yo he ido hasta allá y me dijo, Camilo, personas que se te van a acercar, que vestidos de mendigo, que tú crees que son personas que están locas y son brujos que están puestas para vigilarte. Aunque el que tú menos crees alrededor tuyo está camuflajeado para saber tu vida, para saber qué tú haces. Y así hay muchos brujos trabajando con muchas personas que ellos no saben que son brujos y están cercanos y conocen su vida. Es porque Satanás les revela la vida tuya a esas personas y ellos buscan niveles, rangos en el ministerial. Desarróllame eso un poquito más, por favor, para esas personas que están allá viendo. Expláyate más, por favor. Desarrolla este tema más. Que hay personas allá afuera camuflajeadas, pero son enviadas a Satanás. Amén. Entonces, habla más sobre eso. Bueno, mira, yo hablé con una persona en esta mañana y le decía, las herramientas del mismo Satanás son las mismas herramientas que usa uno para amar al prójimo. El enemigo usa el amor para llegar a ti. Personas que dicen que te aman usan esos valores del amor y esos sentimientos para acercarse a ti. Pero no amándote nada. Pero no amándote nada. Sí, sí. Usan la justicia y buena obra para llegar a ti. Y se te acercan como personas buenas. Y la Biblia dice que los ministros de Satanás se visten de ángel de luz. Y el mismo Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Y él va a usar actitudes positivas para llegar a tu vida. Y es mentira, no está usando esos recursos, pero detrás de eso se esconde hacerte daño, hacerte brujería, atacarte, hacer que tu ministerio no avance, hacer que tu familia caiga en enfermedades y todas estas cosas. Esa mujer me estaba revelando a mí todo lo que me había pasado. Esa mujer lloraba y a mí me impacta algo de esta señora, que ella fue sincera y me dijo, ya no aguanto más, porque al no poder vencerte, el enemigo me está haciendo daño a mí mismo. Todo lo que te he hecho se ha ido en mi contra. Esos espíritus me quieren volver loca y ahora yo necesito que tú me perdones para yo arrepentirme. Y esa mujer me dijo eso, pero también me dijo que muchos brujos se están convirtiendo por no poder vencerme. Con lo que esos espíritus que fueron enviados, que no simplemente fueron también los espíritus generacionales. Hubieron muchas cosas que abrieron puertas, pero también detrás de eso habían brujos detrás de eso. El enemigo tiene sus emisarios para atacar la iglesia, para atacar los ungidos. Hay personas que no avanzan espiritualmente y es producto de que hay espíritus de brujería, de hechicería, de satanismo que están asediando a esas personas de día en día y de noche para que no sean para que no crezcan, para que no avancen, para que no oren, para que no ayunen, porque se sabe muy bien que esta persona es un vaso útil en la mano de Dios y si avanza le va a hacer mucha guerra al enemigo y esta persona hay que detenerlo antes de que avance. Y esos eran los planes del enemigo en mi vida y son los planes del enemigo también para muchas personas que tienen grandes llamados, grandes ministerios. Y así ese día yo empecé a entender cómo operaba. Ese mismo día, cuando esa mujer hablaba conmigo, yo sentí una fuerza de locura terrible que me agobiaba. Yo me sentía desorientado otra vez. Todo lo que me perseguía, pero la podía soportar. No era como antes, que me dominaba, me controlaba y generaba fuerza en mi cuerpo. Esas fuerzas espirituales te usan tu cuerpo, tu organismo, pero ahora ya al ser libre,
ya no podían controlarme, pero podían poner dardos y perturbación mentales que yo podía sentir. Sentía dolores de cabeza, sentía confusión, sentía duda. En el momento de que estaba hablando con esa mujer, porque legiones de demonios estaba con esa mujer y me hacían opresión diabólica. Y ahí fue que yo empecé a aprender con las mismas guerras espirituales, a aprender a cómo vencer al enemigo, a aprender a cómo opera el enemigo, a aprender a poder discernir espiritualmente las guerras espirituales, cómo atacan a la persona. Y ahí ese mismo día había un joven que estaba conmigo que me abrazó del miedo que tenía. Cuando yo solté a esa mujer, me encontré con otra bruja más adelante. Ese mismo día. Ese mismo día me encontré con 3 brujas en el mismo lugar. Porque la misma mujer me dijo que me iba a encontrar con 2 brujas más. Y hablaron conmigo. Y esas no querían ser libres. Esas querían enfrentarme. Y hubo una de ellas que no podía moverse porque el Espíritu Santo estaba conmigo en ese mismo instante. Y era que estaba dirigiendo todo eso. Esa bruja no podía moverse y me decía, yo no puedo irme hasta que tú me des la orden de que me vaya. Yo necesito que tú me dejes ir, porque no podía moverse. Había algo, el Espíritu Santo estaba conmigo, que los brujos obedecían a la voz y a la orden que le daba. Wow. Y esa mujer, después que terminé de ahí, yo no pude trabajar. Tuve que irme y el Espíritu Santo me dijo, vete a una pastora que ya yo había conocido y dile a esa pastora que ore por ti. Porque quiero enseñarle a esa pastora qué es pelear guerras espirituales. Ella desconoce estas cosas. Lo que tú portas arriba se le va a transmitir a ella. Hay personas que tienen guerras espirituales, que si alguien ora, un ministerio, ora por esa persona, esas guerras se le pasan a ese ministerio. Sí. Y esas personas tienen que empezar a buscar cobertura. Esa fue mi primera enseñanza que el Espíritu Santo me dio. Cuando yo llegué a donde aquella mujer, le dije, el Espíritu Santo quiere mostrarte algo. Yo quiero que ores por mí, porque la guerra que estoy peleando ahora, tú la vas a empezar a sentir. Cuando esa mujer oró por mí, que se le transfirió toda la guerra que yo tenía en mi mente, es como una nube en la cabeza. Se le transmitió a ella. Esa mujer empezó a dar gritos. Esa mujer empezó, guay, guay, ¿qué es esto? ¿Qué era lo que tú tenías arriba? Y el Señor ahí fue que empezó a mostrarme, mira lo que tú tenías, mira lo que ella tiene ahora. Esas son guerras espirituales, que cada vez que tú oras por alguien, tú vas a tener persecución espirituales porque tú estás despojando un alma. Esas fueron mis primeras enseñanzas. Sí, sí. Y yo tenía que meterme con Dios para que esas cosas me soltaran. Y cuando eso me llegaba, que yo oraba y hacía la obra del Señor, yo volvía a tener la misma ira. Esa mujer... hubo otra mujer que llegó y tuvo que orar por ella y esa mujer la otra oró y hasta se revolcaba en el piso de la opresión que sentía, hasta que tuve yo que orar por ellos para que ella eso la liberte y entregárselo al Señor. Y así fueron mis enseñanzas espirituales. Por eso yo en el capítulo 8 de 28 de Romanos, que al que ama a Dios todas las cosas le obran a bien, según el propósito por el cual fueron llamados. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que fue para mal en tu vida, lo que el enemigo quería derrotarte, con el enemigo quería matarte y deshacerte de tu vida y de tu ministerio, eso mismo va a tomar el Espíritu Santo para capacitarte a ti y para ser un guerrero de ti, con ese conocimiento y esa experiencia que uno tiene de esos procesos y de las persecuciones diabólicas. Son las almas que luego tú vas a usar tú mismo para ayudar a aquella persona a que esas persecuciones que tengan sean vencidos. Con esta enseñanza también nosotros ahora enseñamos y capacitamos a las personas a cómo pelear guerras espirituales para que ellos mantengan su liberación, para que ellos aprendan a arrebatarle alma al enemigo. Y de esa forma fue que el Espíritu a mí me capacitó. Ya yo entendía que mucha gente que se descarriaban después de haber predicado en una campaña, después de descender una gran gloria, venían esos ataques a ellos, e incluso venían ataques silenciosos de lascivia, que caían en fornicación o se volvían otra vez a la bebida o al estilo de bebida que tenía. Era producto que después que ellos se vaciaban, que le hacían guerra al mundo espiritual, cuando una alma se convierte, todos esos espíritus lo atacaban y lo que hacían que lo descarriaba. Y a la semana usted veía a esta persona o estaba fría o estaba descarriada. Sí.
Y ahí es que entra, creo que Santiago, cuando dice que someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay guerras espirituales. Tú cuando estás bajo la unción, tú le haces guerra al enemigo y en ese momento bajo la unción tú le haces guerra. Pero después que la unción mengua sobre tu vida, tú tienes que ahora someterte y resistir al enemigo porque te va a hacer guerra. Y la única forma de resistir es cuando tú vas a la presencia de Dios en oración y ayuno para fortalecerte y llenarte de nuevo, para llenarte de esa unción para que el enemigo huya de perseguirte a ti. Y ahí tú empiezas a escalar niveles espirituales. Y eso fue las enseñanzas que el Espíritu Santo empezó a hacer, a darme después de haberme libertado y cómo mostrarme cómo operaban esas guerras espirituales y cómo me sucedió todo esto. Nada más no fueron esos brujos. Hubieron brujos que llegaron hasta invitarme a su casa a dormir. Sí. Y sí, yo me iba a San Cristóbal a trabajar lejísimo y donde no tenía donde quedarme, aparecían brujos y me decían, yo sé quién tú eres. Y a otros me decían, tú amanece en mi casa. Y yo amanecía en su casa y veía los altares grandísimos que tenía. Y me iba. Y no pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. Ellos me hablaban y me preguntaban sobre mi proceso, cómo pasó todo eso, cómo pude ser libre, todas esas cosas. Yo hablaba con ellos normalmente. Incluso una vez venía por el camino de Mano Guayabo y el Espíritu Santo me dijo, una persona te va a parar, te va a pedir una bola, dásela. Y es brujo. Y cuando voy por ahí, me para, me hace la bola. Y cuando se sube, me dice él, ¿tú me conoces? Y le digo yo, sí, yo te conozco, ya el Espíritu Santo me habló de ti. Y cuando yo le dije eso, él me dijo, pues eres tú la persona. Y cuando me dijo así, mira, Dios te va a usar grandemente. Tienes un ministerio muy grande. Yo soy brujo. También yo te hice mucha guerra y te conozco. Wow. Y eran muchos los brujos que se me acercaban. Y me decían, muchos brujos. Incluso hay brujos que ya me han entregado altares. ¿Te han entregado altares? Sí, me han entregado altares. Para que tú lo derribes. Así mismo. ¿Y han sido libres han ellos? Sido libres. ¿Han recibido a Cristo? Y han recibido a Cristo. Hubo uno de esos que me entregó su altar y como a los meses se murió. Sí. Incluso una vez cuando el Señor también empezó a mostrarme, a usarme en algunas cosas. Una vez fui a un lugar a orar por una persona. Y cuando entro al lugar, había un hombre que era para orar por liberación por esa persona. Y esa persona tenía el estómago como si tú lleno de demonios. Sí, sí. Por una cosa que las venas de la barriga se le vaían. ¿Qué? Una cosa terrible que daba terror verlo. Y era pastor. Pastor, quiero darle esta enseñanza porque los pecados de un pastor puede ser peligroso. Sí. Puede ser peligroso. Hay alguien que está en asignación. Tiene una asignación. Y cuando fui a orar por esa persona, yo me impacté y dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Primera vez que veo algo así. Y resulta que el Espíritu Santo, ellas querían que oraran por liberación. El Espíritu Santo me dijo, no ore por eso. Él está bajo maldición. Y no se la vamos a quitar. Y me dijo el Espíritu Santo, ora para que él reciba el arrepentimiento. Sí, porque no estaba arrepentido, porque estaba pecando deliberadamente. Y yo le voy a decir qué pecado era. Pecado de pornografía. Wow. Pecado de fornicación. Pecado de ver videos pornográficos. Sí. Abrió las puertas para que ese hombre estuviera embarazado de demonios dentro de su estómago. De lujuria. Y Shamaloma Shaya Arabacanda. Cuando yo fui a orar por este hombre, la mujer me dijo, Camilo, pero ¿cómo tú vas a hacerle eso si ese hombre tiene años que no habla? Porque no podía ni hablar ni abrir la boca. Wow. Y cuando el Espíritu Santo ora que él va a hablar y en 3 días se muere. Y cuando empezó a orar por él, el hombre empezó a balbucear, botó algo de la boca. ¡Bro! Y después que vomitó eso, empezó a hablar. Y le hice la oración de confesión de fe. Inmediatamente terminé, el hombre enmudeció y más nunca volvió a hablar. 3 días después, el hombre se muere. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor... Pero era un pastor. Era pastor. Era pastor. Era pastor. Sí, pero entró en pecado, se apartó y siguió sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento y todo. Eso fue una locura lo que yo vi. Y después de eso, el Señor empezó a usarme
Pero me usaba como capacitación, me usaba en liberación. Una vez fui a orar por una persona endemoniada a su casa que me había solicitado, y cuando el demonio se manifestó, yo duré toda la mañana y toda la tarde dependiendo de ese demonio, y el demonio no se iba. Wow. Y yo le dije al Espíritu Santo, pero ¿por qué? Siendo tú, el Espíritu Santo, tú siendo Jesús, ¿cómo yo no puedo reprenderle a este espíritu? Y él me dijo, no, si yo quisiera que se vaya, hace rato se va. Es que necesito capacitarte. Necesito que tú tengas autoridad sobre los demonios. Wow. Para que tú reprendas y esas cosas. La mayoría de cosas el Espíritu Santo ha tenido que vivirlo. No es lo mismo tener el conocimiento que vivir ese conocimiento. La cosa es que el Espíritu Santo, muchas veces yo me quería gloriar. Cuando me quería gloriar, el Espíritu Santo venía y me hacía pasar un suceso, una circunstancia, para que eso se me bajara, ese ego. Sí, sí. Una vez el Espíritu Santo me hizo a mí, yo me glorié por una enseñanza que di muy profunda en el espíritu. En el espíritu uno tiene profundidad y tiene denuedo, tiene una capacidad sobrehumana. Sí, sí, es sobrenatural. Sobrenaturalmente. Que resulta que yo empecé a gozarme lo que yo había hecho y todo esto. Y que como, wow, ¿cómo yo hice esto? Mira, no lo puedo creer. Y el Espíritu Santo me dice, ¿te lo sabes? Y yo le dije, pero tú no estás viendo cómo lo estoy yo expresando. Porque yo lo disfrutaba. Y el Espíritu Santo, pues está bien, nos vemos ahorita. A los 3 días me hizo vivir lo que prediqué. Y yo no pude aplicar lo que prediqué. Para ti mismo. Para mí mismo. Y me dijo, viste que no te lo sabes. Y cuando yo vi que no lo sabía, me dije así, ay Dios mío, qué golpe. Y ahora ahí fue que empecé a entender que la Biblia es pragmática. Muy pragmática. Y entonces, fue tanto así que cada vez que me daban una profecía, yo le tenía miedo a que me profetizaran. Y usted me pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque tenía que vivirlo. Había algo detrás del resultado. ¿Cómo me explico esto? Había una evidencia. Ajá, primero, para tú alcanzar eso que te iban que te profetizaron, tenía que venir una preparación. Y tú ibas a ser golpeado, ibas a ser procesado. Para alcanzar luego eso era el resultado. Dios es experto en mostrarte el resultado, pero no el proceso. Dios mío. Y así el Señor, con todas esas experiencias de las cosas que me sucedían, incluso me dejaba que ese espíritu me atacaban. Las personas que tienen el don de discernimiento son atacados por espíritus, que esos espíritus también traen una información que ya con esa información que tú lo designes por el espíritu, ya tú sabes qué causa a esa persona. Sí. La persona, por lo menos, eso fue lo que el Espíritu Santo me enseñó, que cuando yo iba a reprender un espíritu, ya el Espíritu Santo, el espíritu que se me hacía la guerra, me traía la información de qué le causaba a esa persona, que no había necesario preguntarle a la persona. Ya de por sí tenía la información. El mismo demonio, el mismo espíritu, el mismo espíritu demoníaco revelaba lo que producía en la persona. Con su ataque. Él me atacaba y cuando me atacaba, yo sentía en mi cuerpo lo que producía en la persona. Le producía en la persona. Entonces ya tú sabías a qué tú ibas. Y ya yo sabía a lo que iba. Por ejemplo, hace 4 días yo estaba haciéndole una liberación a la persona y era liberación. Hay liberaciones que son emocionales. Porque los demonios atacan a las emociones. Y esta persona había pasado con ciertos traumas y de espíritu de locura, había sido rechazada muchas veces por la iglesia, por sus padres, por su madre, por su familia, por los amigos. Y era tanto rechazo que esa persona vibraba en una vibración baja, negativa, que nada más vivía en 3 estados emocionales. La tristeza, el miedo y la ira. 3 emociones vivía esa persona. Y el Espíritu Santo, esos demonios cuando empezaron a atacar, me revelaron todas esas cosas. Y por medio de las informaciones ya yo sabía cómo trabajar a esa persona. Y aparte de las informaciones que el Espíritu Santo me daba para ayudar a esa persona. Y esta persona, por más que yo, porque tenía mucho tiempo en ese estado emocional, en todos los lugares estaba triste, todo esto. Y ella decía, yo trato de ser feliz. Y yo no podía, porque estaba atada. Y yo tuve que ayudarla. Y hoy en día esa muchacha está normal. Gloria a Dios. Hemos llegado al final ya de este
segmento, pero ya hemos desarrollado y hemos escuchado palabra de Dios a través de la boca de nuestro hermano Camilo. Y vamos a pedirle a Camilo que esté dando su número de teléfono y sus redes sociales para que ustedes, que sé que están muy interesados, puedan contactarlo a través de Facebook y su teléfono. Camilo. Amén, amén, amén. Mi teléfono es 809-715-7087. Este es mi número para los que están en interior con +1 809-715-7087. Mi plataforma de Facebook no la he estado usando. Voy a tener que abrir nuevas redes sociales por el motivo de que Dios no me ha permitido todavía tener ese tipo de redes. Y ahora es que voy a empezar, porque ya ahora fue que Dios me ha dicho que lo haga. Y ahí vamos a estar abriendo esa plataforma para poder edificar a muchas personas y que esto llegue a muchas personas. También ahí voy a contar mi testimonio y muchas enseñanzas espirituales que Dios me va a permitir en estos tiempos, porque todas estas cosas es para estos tiempos que se están viendo muchas guerras mucho más fuertes espiritualmente, porque ya ahora mismo hay un multiverso donde las ataduras no simplemente son de esta realidad, sino también hay una realidad virtual que ahora mismo las mentes están siendo cauterizadas en una realidad virtual. Y ahora hay que sacarlas de esa realidad para poder ayudarlo. Entonces vamos a estar hablando de muchos temas y en la próxima entrevista que yo de paso voy a tener ya esa plataforma y voy a poder dar redes íntegras y estas cosas. Pero ahora me estoy manejando con el teléfono. Han escuchado las palabras de nuestro hermano Camilo de los Santos. Este es su espacio testificando a través de Excelencia Cristiana Televisión. Les invitamos a que le den me gusta, que compartan, se suscriban al canal, escriban en los comentarios qué le impactó, qué le pareció. Pueden contactarlo a través del número que él dio. Hay un primer episodio y este es el segundo. Ustedes dieron el desglose. Este es un hombre que Dios usa, un hombre que se mueve en el mundo espiritual sobrenatural. Dios lo ha llamado para liberación, para sanidad. Así que, hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Yo soy su hermano, soy su amigo Franklin Betance, su pastor, su ministro. Y nos despedimos hasta otro segmento. Dios le bendiga.